Qué bueno es alabar al Señor. Y qué bueno es saber que nuestro Dios siempre tiene cuidado de sus hijos en medio de todas las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida. Hace 8 días yo estuve predicando sobre un tema que es fundamental en nuestra vida cristiana. Y hablamos de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y decía que nadie puede acercarse al Señor, nadie puede venir al Padre, si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También mencionaba que habemos muchas iglesias, y yo no estoy demeritando nada de ninguna iglesia en lo absoluto, no tengo por qué. Pero a veces creemos que al ser de una iglesia ya estamos en buena relación con Dios. Y aunque como iglesias nuestra tarea es ayudar a las personas, enseñar a las personas a que busquen a Dios y que juntos alabemos a Dios, el único camino sigue siendo Cristo. Él es el centro. Ahora quiero invitarles a abrir sus Biblias otra vez en el Evangelio según San Juan. Ahora en el capítulo 6, y vamos a leer allí unos pocos versículos, del versículo 35 al versículo 40. Y dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que cree en mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez Jesús, y hay en el Nuevo Testamento una lista larga donde Jesús comienza con una expresión que la primera vez que lo leemos en la Biblia, la leemos en el libro de Éxodo. Yo soy. Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro y de pronto vio la zarza ardiendo y se acercó para ver la zarza que estaba ardiendo pero no se consumía, y entonces entabla un diálogo con Dios y Moisés le pregunta: ¿y quién eres? ¿Por qué le da un mandato que fuera a Egipto para liberar al pueblo de Israel? Y él quería un nombre. Y dice: pero ¿quién me envía? Cuando me pregunten quién me envía, ¿yo qué debo decirles? Y el Padre le dice: el yo soy es el que te envía. Y vean que Jesús en el Nuevo Testamento va a repetir esta expresión del yo soy en muchas ocasiones.
De hecho, hace 8 días hablábamos de ello, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Es decir, Jesús va a usar esta expresión, yo soy. Y ahora lo utiliza para hablarnos a nosotros de que Jesús es el Dios, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Pero ahora nos está diciendo que como Dios vivo, como Dios verdadero, Él es el pan de vida. Y ese concepto de Jesús como el pan de vida tiene varias cosas que creo que esta mañana debemos considerar. Primero, entendamos que este concepto de que Jesús les habla del pan de vida, que Él es el pan de vida, como Dios es el pan de vida, tiene que ver con un tema que trata los versículos anteriores. En el inicio del capítulo 6, Juan nos relata de una manera muy diferente a como lo relatan los otros evangelistas, por cierto, pero nos relata el evento de la alimentación de los 5,000. Que por cierto, hay un tema ahí. De pronto encuentro algunos videos de una mala exégesis bíblica. Y aquellos que constantemente están hablando de la doctrina de la prosperidad, y hay uno que ha hecho muchos videos sobre esto y dice que en este pasaje él asegura que este pasaje dice que Jesús era inmensamente rico, que tenía mucho dinero. Y que dice que tenía mucho dinero porque tenía dinero para comprarle comida a todos los que estaban ahí. Una malversación y una mala interpretación del pasaje bíblico. Pero bueno, me acordé de eso y cuando me acuerdo de algo, a veces me gusta comentarlo. Jesús había estado enseñando y después de que se alargó el día, dice el pasaje, el relato es una historia, la gente no tenía de comer y hace un milagro, Jesús hace un milagro con la pequeña porción de alimento de un niño. Y dice que Dios hace este milagro, multiplica los panes, multiplica los peces y les da de comer a todos y aún sobra comida y que los discípulos pueden recoger alimento después de ello. Y después de eso dice el pasaje que Jesús se va hacia un lado y ellos hacia otro. Y lo fueron a buscar y no lo encontraron y luego volvieron a buscarlo hasta que se encontraron con Jesús. Y Jesús les hace un reclamo. Y el reclamo que les hace, ustedes están siguiéndome, dice, porque comieron pan y os saciaron, dice el versículo 26 de ese capítulo 6 de Juan. Y entonces Él les empieza a hablar de que del ser humano debiera estar consciente y debiera buscar no el pan que sacia el hambre por un día o por unas horas solamente, sino que deberían de estar preocupados por encontrar el pan que sacia la vida del ser humano para siempre. Y que es un sentido metafórico, pero en un sentido de una enseñanza profunda. Y entonces aquí Jesús llega al versículo que ya hemos leído anteriormente. Y les dice porque les dicen, danos de ese pan que viene del cielo, para que ya no volvamos a tener hambre. Pero ellos no habían entendido muy bien este concepto de lo que Jesús estaba hablando. Y entonces le dice, yo soy el pan de vida. Y entonces aquí viene la primera cosa que nosotros debemos atender.
En esta metáfora, en este sentido figurado, Jesús ahora se nos está presentando, ahora está presentándose con una enseñanza donde nos dice que si queremos saciedad en nuestra vida, necesitamos venir a Jesús. ¿Qué hace el pan? Porque el concepto pan tiene que ver con más allá de lo que nosotros lo entendemos en México, ¿no? Y no quiero decir una herejía, por supuesto que no. Nosotros estamos relacionados más con la tortilla, que es la que sacia nuestra hambre, ¿verdad? Es decir, nosotros hablamos, vino un amigo que vive en Costa Rica cuando hace años atrás, si ustedes se acuerdan, hubo un pleito por el costo de la tortilla que había subido y dice, en Costa Rica la base de su comida es el arroz. Y dice, yo oía esta discusión de aquí de México, que estaban muy enojados porque la tortilla había subido. Dice, y ahora entiendo que estoy aquí porque todo es a base de tortilla. ¿Ustedes comen tacos? Con tortilla. ¿Van a hacer chilaquiles? Con tortilla. Y todo lo que hacen está basado en la tortilla, porque es la base del alimento, de lo que lo sustenta. Y en el contexto judío no era la tortilla, era el pan. Y ellos podían entender que cuando Jesús les dice que Él es el pan de vida, les está diciendo en esa metáfora, en esa figura, que es Él el que puede saciar las necesidades que nosotros tenemos y que son vitales en nuestra vida personal. El ser humano siempre está buscando cómo saciar el vacío que hay en su vida. Y por esa búsqueda de saciar ese vacío que hay en su vida, entonces está recurriendo a muchas cosas. ¿A qué muchas cosas? Recurre al alcohol, recurre a otro tipo de drogas, porque quiere saciar algo fundamental dentro del ser humano. Y por más que busca, por más que consume, por más que trata de encontrar la saciedad en su vida, no lo logra. Ayer estaba viendo un pequeño video de un personaje de la vida artística y lo vi porque me llamó la atención el título del tema y no voy a mencionarlo porque no se trata de denigrar a las personas, pero me llamó mucho la atención cuando él dice, yo fui un alcohólico y no me daba cuenta. Y él dice en su video, porque está contando su vida, está relatando su vida, dice, yo llegué a tomar 6 botellas de licor de vino blanco de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Dice, llegué en una ocasión y estaba haciendo un trabajo y yo siempre les decía que me dieran una taza de café, pero mi colaborador, dice, sabía que era un chorrito de café y el resto era de vino blanco. Era una manera de camuflajear su alcoholismo. Y entonces tomaba y me traían café, yo pedía café y café y café y café. No era café, era alcohol. Y ya cuando era las 2 de la tarde de ese día, le dije a mi ayudante, ¿me traes otra taza de café? Y mi colaborador dijo, no hay. No hay. Y yo dije, ¿cómo que no hay? Si yo traje 6 botellas. Y entonces me moví tantito y le dije, ¿cómo que no hay? Y mi colaborador me dijo, señor, ¿ya se los tomó todas usted en este día?
Y entonces dice, descubrí que no había cosa que pudiera saciar mi alcoholismo. Hablaba de un vacío. Y él mismo después hace un recuento de su vida, cómo entendió que había algo que no podía llenarlo con el alcohol. Porque la única manera de llenar ese vacío en el ser humano, la única manera de saciar ese vacío en el ser humano es Jesús. Por eso es que él dice, yo soy el pan de vida. Porque el pan, en el contexto de lo que le está diciendo Jesús, sacia, llena, te mantiene con vitalidad y no necesitas otra cosa porque estás totalmente satisfecho. Ese es Jesús. Y cuando Él dice, yo soy el pan de vida, está diciendo que Él es el único que puede saciar nuestra vida. Lo podemos buscar de muchas formas. Podemos querer saciar nuestra vida de muchas formas. Podemos querer saciar nuestra vida. Queremos sentirnos satisfechos en nuestra vida por muchas maneras. Decía hace un momento, puede ser que sea por las drogas, pero a veces lo queremos buscar, queremos saciarnos con el dinero, y por eso es que el ser humano ha destruido su familia. Porque piensa, y los seres humanos dicen, yo no sé qué le pasa a mi familia, si yo les di todo. Yo me maté trabajando, hice todo lo que tenía que hacer y al final de cuentas, mira qué pasó, no sé qué le faltó, es que nada sacia la vida del hombre que no sea Jesucristo. Podemos llenar a nuestros hijos, nuestra familia, con cosas, con la profesión, con dinero, con carros, con todo lo que usted me diga. Usted puede lograr todo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, su vida no está totalmente saciada. Su vida no está saciada. Por eso es que nosotros en esta mañana tenemos que replantear nuestra vida. ¿Cómo estamos buscando saciar nuestra vida? Porque tener cosas no tiene ninguna cosa, no tiene ningún asunto de malo. El problema es cuando queremos saciar nuestra vida con las cosas. Porque si usted me dice, hermano, entonces usted no cree que debemos trabajar para tener cosas, yo le digo, no, hermano, yo nunca estoy hablando de eso. Es más, me gustaría, y siempre lo he dicho, me gustaría que los hermanos de mi iglesia fueran lo suficientemente ricos para ser lo suficientemente generosos con las necesidades de las personas. ¿Cuánto nos sentiríamos contentos con ello? Pero lo que yo estoy diciendo es que si Jesús no está en nuestro corazón saciando nuestra vida, por más que tengamos cosas, nuestra vida siempre tendrá un faltante. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Jesús sea nuestro pan de vida? ¿Qué hay que hacer? Dice el versículo 36 y 37, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué hay que hacer para tener esa satisfacción total? Es venir a Jesús. Es venir a Jesús. Es acercarnos a Él. Jesús hace una remembranza de lo que pasó en el desierto. Y Él les dice, cuando Moisés trajo al pueblo de Israel por el desierto, Dios envió maná del cielo. Y Él les dice, y ellos podían saciarse, podían comer. Pero ahí hay una enseñanza que nosotros debemos entender. Y aunque todos los días había maná en el desierto y solo tenían que salir, recogerlo y comerlo,
Hay dos cosas que Jesús les enseña y es lo mismo que nosotros tenemos que entender. Algunos eran un poquito flojos como yo y dijeron, si todos los días cae maná, ¿para qué pararnos temprano? Y dice que entonces empezaron a juntar y lo guardaban. Dijeron, bueno, recogemos hoy para toda la semana. Comemos y así no tenemos que pararnos tan temprano, que se paren los otros, pero nosotros nos quedamos. ¿Y qué dice la Biblia que pasaba? Que de un día para otro se agusanaba, se echaba a perder, porque la enseñanza que Dios estaba dando era que todos los días había que depender de Dios. Todos los días había que depender de Dios. Y cuando Jesús dice aquí, el que a mí viene, entonces todos los días tenemos que venir a Jesús. Y esta es una enseñanza. ¿Cómo podemos saber y estar saciados de ese pan de vida que es Jesús? Viniendo a Él todos los días. Todos los días. Acercándonos a Él todos los días, depender de Él todos los días, depender de Él todo el tiempo. No podemos darnos el lujo de decir, no, sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador desde cuando era chico. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Y la pregunta, ¿y a partir de ahí has dependido de Él todo el tiempo? Los pastores tenemos mucha experiencia, o muchas historias más bien. Mi primer pastorado en esta ciudad, yo había llegado a esa iglesia, no diré dónde, nada más quiero contar el hecho para ilustrar lo que estoy diciendo. Y de pronto vi una persona junto a un hermano de la iglesia 6 meses después de que yo había llegado a pastorear esta congregación. Y entonces, como pastor que no lo conocía, porque no lo había visto en los 6 meses que yo había estado, le dije, nos da gusto dar la bienvenida a la persona que acompaña al hermano fulano de tal. Y ella así un poquito molesta conmigo, se paró y me dijo, hermano, yo soy miembro de esta iglesia. Yo soy parte de esta iglesia. Ah, pues mucho gusto conocerla. Y ya no dije más. Pero imagínese usted, 6 meses después. Y a veces hacemos eso, hermanos. Sabemos que necesitamos de Jesús, pero ¿qué hacemos? No venimos a Él, no nos acercamos a Él, no hacemos el esfuerzo, no nos preocupamos. Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os hará, porque a esto señaló Dios el Padre. Una es venir a Jesús, acercarnos a Jesús. La otra, ¿qué cosa hay que hacer? Dice, hay que trabajar cada día. Venimos a Él, nos acercamos a Él, que es la fuente de vida. Y Él nos da de la fuente de vida, del pan de vida. Pero dice que cada día tenemos ¿qué cosa? ¿Hacer qué? Trabajar. Y el trabajo implica esfuerzo. ¿No es cierto? Los que vivimos en esta gran ciudad de México, porque muchos hermanos nos ven de ciudades más pequeñas. Pero si usted no ha vivido aquí en la Ciudad de México, no conoce el trabajo que implica poder obtener un salario. La estación de los metros los abren a las 5 de la mañana. Y cuando abren la estación del metro a las 5 de la mañana, no crea usted que hay 2 o 3 caminando en los vagones del metro.
Desde esa hora, los vagones del metro están a reventar. Y cuando ahora la línea 1 del metro ya no está funcionando porque lo están reparando. Pero a mí me tocó muchas veces subirme al metro en la estación de San Lázaro. Y porque vivíamos por ahí. Y recuerdo que mi primera experiencia un día llegué y en la estación de San Lázaro habían 4 líneas de personas. El metro no sé cuántos metros tenga, o sea, el tren no sé cuántos metros tenga, pero yo creo que tener unos 100 metros, 80 metros, no sé cuánto, es re largo. Y habían 4 líneas, 1, 2, 3, 4, y yo llegué y me quedé en la 4ª fila. Yo dije, ¿y aquí cómo me voy a subir? Era las 6 de la mañana. Y fue bien interesante que se abrió la puerta del metro y los de la primera línea les tocaba subir, así es que los de la segunda línea tenían que empujar. Y entonces se fue esa línea, entonces los de la segunda ya eran primera. Y así cuando yo estuve en segunda, tuve que ayudar a empujar a los otros. Y cuando yo llegué a primera, los otros me empujaron. Es decir, trabajar implica esfuerzo. Y donde usted vive, para los hermanos que nos escuchan, saben que trabajar implica esfuerzo, pararse muy temprano, tener un horario, dedicarse a ello, esforzarse a ello. Y cuando la Biblia dice que tenemos que trabajar para tener el pan de vida, significa que también necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos tomar tiempo para leer la palabra de Dios, para orar. Necesitamos tomar tiempo para predicar la palabra de Dios. Necesitamos tiempo para adorar el nombre de Dios. Venir aquí o estar en su casa ahora es un tiempo que hay que dedicar de manera específica. Eso es trabajar. Porque cuando nosotros tenemos un trabajo no podemos decir, bueno, yo llego ahí cualquier hora, ¿verdad? Porque al segundo día nos sacan la tarjeta roja y nos dicen, ya no trabajas aquí. ¿No es así? Jesús es el pan de vida. Él es el que puede saciar toda nuestra necesidad. Pero la única manera de poder hacer eso nos lleva a pensar 2 cosas. Y estoy repitiendo para concluir. Número 1, vengamos a Jesús, porque Él es el que va a darnos esa experiencia. Solo Él puede. No podemos hacerlo de otra manera. ¿Venimos a la iglesia? Sí, y nos da mucho gusto, porque esta es parte de una enseñanza bíblica. Pero tenemos que venir a Jesús. Pero también necesitamos trabajar, esforzarnos, poner nuestro máximo esfuerzo. Y sabemos que en ese máximo esfuerzo van a haber luchas, van a haber problemas, van a haber dificultades, como yo les contaba esa historia del metro. Es decir, van a haber dificultades, pero no por eso los trabajadores llegan ahí a la estación del metro y dicen, no, hay mucha gente, mejor hoy no voy, ¿verdad? No, tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Transportarnos en el metro es estar respirando o que le respiren a uno como a 5 centímetros por la mañana. Es esforzarnos, no renunciamos solo por eso, sino que lo hacemos porque sabemos con eso traemos el sustento de la casa. Y es lo mismo en nuestra vida espiritual. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Problemas difíciles? Sí. ¿Van a haber situaciones adversas? Sí, le garantizo que sí. Pero ninguna de esas cosas puede separarnos de la búsqueda de Dios, porque hay que trabajar. Porque si queremos tener la bendición de tener satisfacción plena en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús, el pan de vida, que sacia y que nos da vitalidad, y que no hay otra cosa que pueda satisfacer lo que Él va a satisfacer. Por eso yo, hermanos, termino invitándolos a que estemos con Jesús,
que nos acerquemos a Jesús, que dependamos de Jesús y que trabajemos para que Jesús sea nuestro pan de vida todo el tiempo. Y entonces dice que cuando eso pasa en nuestra vida, somos totalmente satisfechos. A veces tendremos muchas cosas materiales, a veces no tendremos, pero nuestra vida está satisfecha. A veces pasaremos por tiempos difíciles y por tiempos simples, pero nuestra vida está satisfecha. Ustedes saben que como mi familia, mi esposa y mis hijos nos contagiamos de COVID. Ellos ya están bien, ya están dados de alta. Ya no contagiamos a nadie, ya eso pasó desde hace un buen rato. Y el neumólogo me dice el viernes, usted se va a alargar un poquito su tratamiento, porque tiene neumonitis. No es neumonía, son dos cosas diferentes. Dice, y usted tiene que cuidarse. Y yo espero que en un tiempo más adelante, con el medicamento que le voy a dar, eso concluya y usted pueda hacer su vida normal. Y yo le dije a Dios, gracias, no me espantó, aunque los que son médicos y me escuchan sabrán qué cosa es eso. Yo no entiendo mucho, Él me lo explicó, no entiendo mucho. Y no estoy preocupado, sí voy a hacer lo que Él me dijo. No estoy preocupado, porque la vida es hay problemas, es situaciones de problemas. De lo que sí tengo que preocuparme es de mi relación con Dios y estar cerca de Dios, porque de Él dependemos, porque Él es el pan de vida, porque Él es el que satisface todo lo que somos y nos hace sentir seguros. Señor Jesús, en esta hora del día, permite que podamos comprender y atender el mensaje de tu palabra. Vivimos en una sociedad donde no tienen satisfacción con nada. Y la gente en una carrera imparable está tratando de satisfacer su vida con muchas cosas. Con las modas, con el trabajo, con el dinero, con el consumo de drogas. Es decir, tantas cosas y aún así siguen vacíos. Pero nosotros te conocemos, nosotros sabemos quién eres tú. Y tu palabra dice que tú eres el pan de vida, el que puede saciar completamente todo nuestro ser. Por eso en esta mañana venimos a ti y te decimos, Dios, sé tú nuestro Salvador, sé tú nuestro Señor, sé tú nuestro Redentor. Perdona nuestros pecados y mora en nosotros para que nuestra vida sea satisfecha plenamente. Ya si tenemos muchas cosas o no, será relativo. Pero teniéndote a ti, tendremos una satisfacción total. Permite que mi vida y la vida de mis hermanos sea una vida de esfuerzo para buscarte a ti todos los días, que trabajemos todos los días, así como lo hacemos para poder satisfacer nuestra familia con la comida, con la ropa, así trabajemos y más aún. Porque entonces seremos plenamente satisfechos en nuestra vida espiritual. Bendice a tu iglesia. En esta mañana, al terminar también, pongo en tus manos a la familia de la iglesia Camino de Vida. Hay varios hermanos que están pasando por situaciones difíciles de salud. Desde que esta ola de contagios otra vez empezó a crecer, si no ha sido una familia, es otra familia, y no nos ha permitido estar juntos todos. Ve con mis hermanos ahí donde están y sánalos. Bendice, Señor, a tu iglesia esta semana.
Hay jovencitos que esta semana están terminando su ciclo escolar. Te pido que los bendigas. Que estén listos para su periodo vacacional y luego regresar otra vez a la escuela. Ayuda a los hermanos adultos. Hay situaciones complejas, pero tú eres el que puede ayudarnos. Gracias te damos, Señor, por la vida de Rodrigo y por la vida de Nisa. Esta semana es una semana donde han celebrado un aniversario más de matrimonio. Hemos orado por ellos siempre y sé que tú les vas a guardar por todos los años que vienen, juntamente con sus pequeños. Los que han estado aquí en este lugar que adoramos tu nombre, bendícelos. Los que nos han escuchado por las redes sociales, bendícelos. Que nadie quede fuera de tu bendición. Y que esta semana sea una hermosa semana llena de experiencia para nuestra vida. Oramos a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese nombre despido y bendigo a tu pueblo. Amén, Padre Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios sea con ustedes.